tenemos la disociación del N2O4 en 2NO2. La relación es exotérmica y aquí tendríamos la constante. Productos elevados a este 2 de aquí entre reactivos, que no tiene coeficiente, por lo tanto se queda así. Vamos allá. Dice, ¿cómo afectará esto en un aumento de presión en el recipiente? Bien, ponemos la fórmula de País Vasco al norte. Y de esta fórmula solamente hemos cambiado que la presión aumenta. El resto, es decir, moles R y T, debe permanecer constante. Así que la variación la va a sufrir el volumen, pues para que la multiplicación de P por V siga siendo constante, siga siendo la misma, si tú subes la presión, el volumen debe disminuir, para que esto siga siendo constante. Un ejemplo tonto sería que si tú tienes que 4 por 4 es 16, si tú coges y me cambias la presión, que es el primer 4 por un 8, el volumen para que siga dando 16 debe bajar. 8 por 2, 16. Por lo tanto, ya sabemos que si sube la presión, el volumen desciende. He ido al volumen porque en la fórmula de la K sub C, la concentración tiene volumen, tiene moles y tiene volumen. Entonces la presión no me servía, por eso he tirado y he buscado cuánto era el volumen. Vamos a ver qué le pasa a la concentración de algo cuando el volumen disminuye. Concentración es igual a moles partido de volumen. Entonces aquí, si el volumen disminuye, como el número de moles es constante, ya que no hemos metido ni hemos sacado nada de sustancia del sistema, es la concentración la que debe sufrir algún tipo de variación. Por lo tanto, si en una fracción tú disminuyes el volumen, ¿qué le pasa a esta parte de aquí? Pues bien, si tú disminuyes el volumen en una fracción, estás dividiéndolo entre un número menor. Estás bajando el reparto. A ver, si tú estás repartiendo 100 canicas entre 20 personas, esto le toca a 5 canicas a cada persona. Entonces, si de repente el número de personas, que es este 20, disminuye, dices, ahí va, en vez de repartir entre 20, vamos a repartir entre 10. Fíjate que lo que va a suceder es que el número de canicas que le toca a cada uno aumenta. Ahora tenemos 10. Por lo tanto, si disminuye el volumen, es decir, si disminuye este denominador, la concentración va a subir. El modelo de las canicas para química no está muy bien. Vamos a ponerlo con un gin tonic. Si tú tienes un gin tonic, tú tienes esto que sería el gin, los moles de soluto, y el volumen sería la tónica. Esto sería la concentración. Abajo sería realmente volumen de tónica más volumen de gin. Pero bueno, lo podemos hacer así, esto no pierde fiabilidad. Entonces, tú tienes ya medido tu volumen y tu cantidad de ginebra que te pones para hacerte tu gin tonic. ¿Qué va a pasar si tú de repente, en vez de echar la tónica entera, echas la mitad de tónica? Si echas la mitad de tónica y sigues echando la misma cantidad de ginebra, lo que va a suceder es que te vas a ver súper fuerte, es decir, que la concentración sube. Seguro que a alguno le gusta más este ejemplo. Todo esto ha sido para ver que al final lo que sucedía era que aumentaba la concentración. Van a aumentar las concentraciones. Voy a mi K sub C y digo, bueno, vamos a ver. La concentración que teníamos al principio de cada uno de ellos era la concentración, vamos a poner concentración inicial, era la concentración que permitía que esto fuese estable, la concentración que nos daba esta K sub C. Lo más importante aquí es que cuando hago un cambio de presión, la K sub C no varía. Sabemos que K sub C no podemos cambiarla, va a tener que seguir siendo la misma. Cuando hacemos algún cambio de estos, vamos a ver si puedo poner esto matemáticamente. Lo que hemos averiguado con todo lo anterior era que la concentración había aumentado. Si la concentración ha aumentado, esta de aquí, que es la final, tiene que ser mayor que esta, que es la inicial. Si he puesto un igual, ¿cómo hago que esto iguale? Por ejemplo, si supongo que sea duplicado, ya sabes que cuando tienes una igualación, tienes que conseguir que las dos partes sean iguales. Por tanto, si la final es mayor que la inicial, es la inicial la que tenemos que multiplicar por 2 para que sean iguales. Y aquí pasa lo propio. Si la final es mayor que la inicial la multiplico por 2 para que sean iguales. Como la K sub C no varía, en esos ejercicios que os cambian la situación de algo, lo que hacemos es calcular la Q. Entonces, la Q ahora mismo sería concentración de NO2 final entre concentración al cuadrado
entre concentración de N2O4 final. Si voy a los iniciales, nos queda, fíjate, NO2 final al cuadrado sería todo esto, N2 final es esta, pues sería igual a todo esto al cuadrado. Nos quedaría 4 concentración de NO2 inicial. Y el denominador sería esto de aquí, que va elevado a nada. De aquí simplifico, se va este con este y nos queda 2. Y nota que esto, que es NO2 inicial y N2O4 inicial, es justamente esto de aquí. NO2, N2O4, era lo que teníamos inicialmente. De hecho, desde un principio podía haber puesto aquí unos ceritos para simbolizarlo. Así que, de repente, NO2 inicial, N2O4 inicial es exactamente lo mismo que la K sub C que teníamos. Comparo. Tengo que Q es igual que 2 veces la K sub C. Se ha duplicado. Cuando estudiamos lo de la Q, simplemente tienes que decirme que Q es más grande que K sub C. Y Q es más grande que K sub C porque tengo que multiplicar K sub C por 2 para que sean iguales. Por tanto, si Q, que es esta nueva concentración que tenemos, este desequilibrio, si Q es mayor que K sub C, el sistema no está en equilibrio. Y que Q sea mayor que K sub C, quiere decir que esta división es mayor que esta. Si esta división es mayor que esta, significa, pues por ejemplo, que este numerador es más grande que este. Así que lo que tiene que pasar es que ese numerador tiene que bajar. La cantidad que tienes de NO2 tiene que disminuir para que se iguale con la K sub C anterior. Esto debe disminuir o el denominador debe aumentar. Son las dos formas de conseguir que una fracción baje. Si la Q es mayor que la K sub C, tiene que disminuir. Así que bajamos esto y subimos esto. Fíjate en la ecuación aquí. ¿Qué pasa si bajo NO2? Y si subo N2O4, que la reacción se está moviendo de derecha a izquierda. Es decir, todo esto era para decir que la reacción se mueve hacia los reactivos. Es lo que dice la ley de Le Chatelier, que si aumentas la presión, baja el volumen y se mueve todo hacia donde menos moles gaseosos hay, que es justamente aquí. Pero esta sería la explicación completa de todo esto. Si en el ejercicio te preguntasen, ahora sería buen ejercicio que hicieras, ¿qué pasa si disminuyo la presión? ¿Hacia dónde se mueve esto? Es el mismo razonamiento pero cambiando alguna cosilla. Entonces como ejercicio es muy bueno que hagas justo el contrario. Ver qué pasa si consigues que se mueva hacia la derecha en el momento en el que bajes la presión. No haría falta que hicieses juegos con el volumen, porque si te das cuenta, la presión no le hemos hecho caso, simplemente hemos pasado de la presión al volumen y desde el volumen lo hemos sacado todo. Es decir, ahora mismo ya sabes qué pasa si disminuye el volumen. En el B te preguntan qué pasa si hago un aumento en la concentración de dióxido. En realidad ponía de hidrógeno en tus apuntes. Supongo que se ha equivocado, entonces voy a suponer pues, que aumento la concentración del dióxido, de NO2. Si aumento la concentración de este, he modificado, claro, la K de nuevo vuelve a ser importante, sigue siendo constante. No he hecho ninguna variación que pueda cambiar la constante de equilibrio de esta reacción. La K sigue siendo constante. No es un factor que cambie la K, simplemente es algo que ha desequilibrado. Porque ahora la Q lo que nos da es, pues por ejemplo, un aumento de concentración de dióxido. Lo que vas a tener es que vas a tener el doble, por ejemplo, ¿no? De esto. El doble de concentración y abajo la dejan igual. Al tener el doble, elevo al cuadrado y me queda 4 veces la concentración. Por lo tanto, como ese 4 ha quedado en el numerador, resulta que Q vuelve a ser más grande que la K sub C. Si la Q sigue siendo más grande que la K sub C, de nuevo tengo que quitarle de aquí y subirle de allá. Y quitar NO2, quitar de aquí y subir de aquí, significa que la reacción se va a mover hacia la izquierda. Así que de nuevo se nos mueve hacia la izquierda. El C, una disminución de la temperatura. Baja la temperatura. Este es completamente diferente, porque al hacer una variación de temperatura, la K sub C antigua la vamos a modificar, ya que es un factor que sí cambia el equilibrio, o sea, sí que cambia la constante de equilibrio. Así que ahora lo que tiene que reorganizarse no vamos a buscar que la K sea la misma, vamos a cambiar la K y vamos a ver cómo se van a comportar
los productos y los reactivos, cómo se van a comportar las reacciones. A ver si... esto es delicado. Voy a liberar esta K. Para eso tomo neperianos en ambas partes. Aquí la exponencial y el logaritmo se va y queda la K solita. Y por aquí se nos quedaría e elevado a b más c es lo mismo que a elevado a b por a elevado a c. Para multiplicar potencias de la misma base, sumo exponentes. Así que aquí quedarían dos partes. Quedaría e elevado a esta. Así que nuestra K, como este exponente es negativo, lo voy a pasar al denominador. Y este lo voy a dejar donde está. Esta parte de aquí arriba le he puesto un círculo, va a ser constante. Así que no la vamos a trabajar, ya que aquí no está la t. La t está aquí. Ahí está nuestra t. Ahí está lo que nos interesa. Así que me voy a quedar solamente con esa parte del denominador. Arriba voy a poner constante y así no nos despista. Aún estás a tiempo de aprenderte de memoria lo de que si aumenta la temperatura, va hacia el lado de la endotérmica, todo lo que dice la teoría. Aquí voy a explicarte el porqué de eso. Me sitúo primero en una reacción que sea exotérmica. Si la reacción es exotérmica, lo que sucede es que nuestra entalpía, sabemos que dice que es negativa. Al ser entalpía negativa, en esta K, va a quedar aquí arriba un signo menos, ya que R y T son positivas siempre. Por eso T va en Kelvin, para que nunca sea negativo y no cambie estas cosas, o cero. Y aquí tenemos esta entalpía, que sabemos que por ser exotérmica, repito, va a ser negativa. ¿Qué pasa cuando un exponente tiene signo menos? Pues que lo puedo cambiar de lugar. Así que, si es exotérmica, nuestra fórmula de K va a quedar de la siguiente forma. Una constante que queda multiplicada por e elevado a esto. He aplicado ya el menos, he puesto un menos aquí y lo he anulado porque lo he subido para arriba. Este es el primer detalle interesante. Y ahora, si tú en una exotérmica aumentas la temperatura, estás aumentando este factor de aquí. Es una división. Si yo en esta división aumento la temperatura, estoy aumentando el denominador. Al aumentar el denominador, estoy haciendo el reparto es entre más personas. Al aumentar el denominador, lo que hago es que sea más pequeña toda la división. O sea, todo esto, toda la división, se hace más pequeña. Si la e la elevo a un número más pequeño, va a quedar más pequeño. Por lo tanto, como esto es constante, la K va a ser más pequeño. Si t aumenta, la división es más pequeña. Si este número es más pequeño, elevado a un número más pequeño, este resultado es más pequeño. Si este resultado es más pequeño, la K también se hace más pequeña. Por eso K es más pequeña. Y ahora no estoy recurriendo a la Q que he recurrido antes, porque ahora lo más importante de todo esto ha sido que la K va a cambiar. Ha cambiado la K y son los reactivos y los productos los que deben acomodarse a este cambio. Así que si miramos esto con calma, si miramos esto, digo, venga, la K sub C ha cambiado. La nueva K sub C es más pequeña. ¿Qué tiene que hacer la reacción? Tiene que reacomodarse para conseguir una división más pequeña. Y para conseguir una división más pequeña, lo que debe hacer es que el de arriba sea más pequeño y el de abajo sea más grande. Si el de arriba, que es este, es más pequeño y este es más grande, la reacción se está moviendo hacia la izquierda. Si ahora digo, bueno. Ahora, ¿qué sucede en esto exotérmico si yo disminuyo la temperatura? Si disminuyo la temperatura, lo que va a pasar es que el denominador se hace más pequeño. Al hacer el denominador más pequeño, la división sale mayor. Al ser la división mayor, este número será mayor. Al ser este número mayor, e queda elevado a un número mayor, es más grande y la K aumenta. Si yo disminuyo la temperatura, la K aumenta. Si la K aumenta, estaríamos aquí diciendo, esta K se ha modificado, esta K ha sido más grande. Tengo que conseguir que la división sea mayor. Para que la división sea mayor, el NO2 debe crecer y el otro debe disminuir. Si el NO2 debe crecer y este debe disminuir, el movimiento es de izquierda a derecha. Por lo tanto, iría en sentido de la exotérmica. Ahora voy a suponer que esta misma reacción es endotérmica. Al ser endotérmica, tendríamos que esta vez nuestra entalpía es positiva. Recuerda que tenías esta K, es la que hemos sacado antes. Teníamos que esto es lo que valía K.
Antes recuerda, hemos dicho, es exotérmica, entalpía negativa, y al tener aquí un menos en este exponente, lo hemos pasado aquí y hemos subido la exponencial al numerador. En este caso, como la entalpía es positiva, me lo tengo que dejar aquí abajo. Vamos a ver qué sucede ahora. Si lo dejamos aquí abajo, digo, aumento la temperatura. Al aumentar la temperatura, estoy aumentando el denominador. Si aumento un denominador, la división se hace más pequeña. Si hago e elevado a un número más pequeño, este resultado completo, la exponencial, será más pequeño. Como tengo que hacer una división y el de abajo es más pequeño, si hago la división y el de abajo es más pequeño, toda la división se va a hacer más grande. Por lo tanto, k va a aumentar. Esto deberías hacerlo con más calma y entendiéndolo bien. Vete paso a paso. Por ejemplo, ahora vamos a imaginar una cosa muy loca. No has entendido nada de lo que acabo de decir. Hazte una cosa, aumenta la temperatura. Dices, bien, tengo aquí mi primera fracción. Y dices, ¿qué pasa si aumento la temperatura? Pues mira, cógete una división y voy a aumentar el denominador. 10 entre 4 es 2, algo. Si aumento el denominador y pongo 10 entre 6, me da 1, algo. Si aumento el denominador, queda más pequeña la división. Por eso, esto dices, vale, todo esto es más pequeño. Si tú elevas e a un número más pequeño, compruébalo. A ver, e a la 7, ¿cuánto da? Ni idea. E elevado a 1, 2, algo, y esto dará más. Pues dices, vale, ha disminuido. Como he disminuido el exponente, ha disminuido el exponencial. Así que sabes que todo esto ha disminuido. Y ahora dices, tengo que hacer la división entre la constante entre un número que ha disminuido. ¿Qué pasa en una fracción si el de abajo disminuye? Dices, bueno, 5 tercios es 1, algo. Si de 3 paso a 2, 5 entre 2 me da 2, algo. Anda, si disminuye el denominador, lo que pasa es que el número aumenta. Por lo tanto, deduces que todo el acá ha aumentado, que es lo que te he puesto yo aquí. Así que volvemos aquí. Y lo que tenemos es que ahora, en este caso que hemos puesto, la k ha aumentado. Si la k ha aumentado, esta división debe recolocarse. Vamos a hacerlo de antes. Tú tienes que 3 es igual a 15 entre 5. Y ahora voy yo de repente y te digo, mira, de 3... te lo cambio a 5. Es lo que ha pasado, ¿no? Esta parte de aquí ha aumentado. ¿Qué pasa si esto ha aumentado? ¿Qué tiene que suceder con estos otros números? Pues para que algo me dé 5, por ejemplo, a mí se me ocurre que es 20 entre 4. 20 entre 4 también es 5. Fíjate, el numerador aumenta, el denominador disminuye. Si este tiene que aumentar y este tiene que disminuir, significa que este tiene que aumentar y este tiene que disminuir. Por lo tanto, la reacción va hacia la derecha. Ya por acabar, si disminuyo la temperatura, lo que va a pasar es que este de aquí va a disminuir. Si este disminuye, la división se va a hacer más grande. Va a aumentar la división. He elevado un número más grande, va a quedar un número más grande. Y ahora si hago una división de un número y he aumentado el denominador, el reparto o la división va a ser más pequeña. Así que lo que tengo es que nuestra k va a disminuir. Si la k disminuye volviendo aquí, si este número es más pequeño, tendré que hacer que este sea más pequeño y que este sea más grande. Si este es más grande, es que tenemos que ir hacia la izquierda. Y además, si este es más pequeño, tenemos que quitar de aquí para poner aquí. Iremos hacia allá, hacia la izquierda.